Buenas noches, Hola. amigas, amigos de YouTube. Estamos aquí frente al Museo Nacional de la Cartografía con el doctor Rodolfo Martínez y Martínez y vamos a platicar de una noche de 11 de abril, pero del año 2013, en la que conmemoramos a las personas que perdieron la vida inicuamente, asesinadas por el ejército conservador aquí en Tacubaya el 11 de abril de 1859. Doctor, ¿qué recuerdas de aquella noche? Bueno, primero gracias, saludos. Y eso de doctores, porque soy doctor en ciencias ocultas, graduado en la Universidad del Sur de Catemaco. Dicho lo cual, bueno, pues recordar, Bernardo, que aquella noche fue la presentación de una lectura, tres lecturas que hicimos a propósito del fatídico acontecimiento de los mártires de Tacubaya, sucedido la noche del 11 de abril de 1859. Hace unos momentos comentábamos que se habla de la noche del 11 de abril cuando pues no solo fue una noche, fue toda una jornada, una tarde que se convirtió en noche y en madrugada del 12 de abril, en donde la masacre fue continuada. Así todo el tiempo hubo un destrozo de seres humanos, víctimas, mártires, todos ellos, de las armas criminales del ejército conservador, que como todos sabemos hoy estaba comandado por a las órdenes del general Leonardo Márquez, que luego de ese terrible genocidio fue nombrado por el pueblo mismo el Tigre de Tacubaya. Y como mencionabas, Bernardo, aquella noche pues nos dimos cita aquí en este museo, que como también hace unos minutos recordabas tú, logramos estar aquí porque este museo forma parte del resguardo, o sea, tiene el resguardo, está bajo el resguardo del ejército mexicano. Entonces hubo una gestión cultural, en este caso, de parte de la alcaldía, en ese tiempo delegación Miguel Hidalgo, en donde estaba entonces al frente del Departamento de Cultura, de la Dirección de Cultura, el doctor Emilio Cárdenas Elorduy. Y si no mal recuerdo, estaba al frente de la Dirección General el actor Carlos Bonet, que en esa noche, ante la invitación que le hicimos, él accedió muy gustoso a participar en esta experiencia que, pues yo no sé tú cómo la catalogarías. Yo te quisiera preguntar eso, Bernardo, ¿cómo la catalogarías ahora? ¿Qué fue lo que hicimos en aquella noche en la que conjugamos tres tipos de lectura? Un texto que tú leíste a propósito del genocidio, que ahora nos comentarías, yo te pediría que nos recordaras qué fue lo que leíste. Un texto que yo leí, que escribí a propósito de esa noche, me refiero a la presentación aquí en el museo, en el que yo me refiero al problema del ocultamiento que hubo durante mucho tiempo del genocidio del 11 de abril de 1859, de los mecanismos de desinformación que se jugaron entonces ya por la prensa conservadora de esa época, y por la persecución que hubo también a productos informativos, en este caso de teatro, que fue el caso de la obra de teatro Los Mártires de Tacubaya, escrita por Aurelio Luis Gallardo, y que por lo que sabemos terminó hecha cenizas, fue quemada en una plaza pública en Guadalajara, propiciada por la persecución que hubo en todo aquello que revelara o mostrara o diera noticia de lo que aquí había sucedido en este lugar, en esta parte del Lomerío de Tacubaya. De hecho, los únicos dos ejemplares que se conocen, o de los que tenemos conocimiento nosotros, son uno que se encuentra en la Universidad de Guadalajara, que está la obra mecanografiada,
y otro que está en poder de una casa de subastas, que es una versión manuscrita e ilustrada directamente sobre el papel, ilustraciones a mano igualmente. Entonces sí, lo que bien decías, y fíjate que estaba pensando en eso, que Juan Carlos Bonet hizo esa lectura de una escena de dicha obra, y tan solo conocemos 2 representaciones anteriores de la obra, las que se hicieron en el momento de los hechos, al calor de la llamada guerra de Reforma, pero que, como bien has comentado tantas veces, es más bien una guerra de contrarreforma. Y entonces una segunda que llegó en tiempos del gobernador Ramón Corona en Jalisco, que por cierto fue asesinado antes de asistir, justo en el camino entre el Palacio de Gobierno y el Teatro Degollado, en Jalisco, en Guadalajara, justo antes de llegar a ese teatro a presenciar una representación de esta obra de Aurelio Luis Gallardo, Los Mártires de Tacubaya. Entonces estaríamos hablando que lo que tuvimos aquí con Juan Carlos Bonet aquella noche habría sido una tercera representación en pues público, más, sí, en público, sí. En más de 150 años, ¿no? Y fíjate cómo es una representación que sucede de una obra teatral que sucede fuera de un espacio teatral, en el seno de un museo y en el Teatro de los Hechos, ¿no? Que está colocado justamente en uno de los puntos nodales donde sucede la tragedia, que es aquí. ¿Qué sí. Era esto, mi hermano, en ese tiempo? Era el templo de San José, del ex convento de San Diego, Tacubaya. Fíjate que justo ahorita que estábamos platicando, es que me están pasando muchas cosas por la cabeza, entonces cuando hablo, dinos algo que lo que me genera. Fíjate que me estaba acordando que justo en esta parte, en el atrio, fue donde se colocaron los cuerpos ya sin vida de los mártires de Tacubaya, y hasta aquí es hasta donde se acerca Ignacio Manuel Altamirano, y ve el cuerpo sin vida de su amigo, el joven poeta y practicante de medicina Juan Díaz Covarrubias, y lo ve con el cráneo destrozado, pero con una sonrisa. Y sabes que lo que ya hemos platicado muchas veces y que he interpretado es que esa hazaña con la cual ejecutan al joven poeta, pues era un mensaje clarísimo de la reacción, ¿no? Esto le pasa a los que piensan. Tú me has comentado que tú, que has analizado a fondo la trayectoria político-militar criminal de Leonardo Márquez, me has hecho notar que era un personaje siniestro, macabro, precisamente porque una de sus características era que los crímenes que él cometía tenían también ese sello de mensajes de muerte para sus contendientes político-militares de la época. Uno de ellos era precisamente, ¿quién? Santos Degollado, ¿no? Leandro Valle, Melchor Ocampo. Tú me hablaste de Leandro Valle. A Leandro Valle, justo esto que dices, lo dejan colgado en un en un árbol, ¿no? Igual también le destrozan el cráneo, y también era un joven. Pero fíjate que ahí está el tema, porque justo Leandro Valle era un joven, como entonces el reaccionario, que no era precisamente un héroe, sino que era también un villano, un villano tremendo. Miguel Miramón había sido amigo y compañero en el colegio militar de Leandro Valle. Entonces se ensaña con Valle como un mensaje también para amigos y enemigos, no solamente para aquellos que no comulgaban con sus ideas, sino también para quienes eran sus correligionarios, para que supieran que el tigre no sabía de amistades, ¿no? Fíjate que después de leer este libro que él escribe, el general Leonardo Márquez, El Imperio y los Imperiales, en donde él, cobardemente, desde mi punto de vista, se retracta de todo lo que él dice se le atribuye falsamente. Son estas culpas respecto a los crímenes que él cometió. Después de leer el libro, la impresión que me queda es que
Finalmente el tigre de Tacubaya tiene una entraña cobarde porque no asume sus responsabilidades criminales ni en los espacios de guerra ni fuera de ellos. Entonces es a la memoria que da clara la mezquindad y la entraña putrefacta que tenía este personaje de la historia mexicana, que hoy recordamos aquí funestamente, pero también debemos recordar la otra parte, que es este acto de humanidad que representan los mártires de Tacubaya, y que con tristeza profunda sus cadáveres fueron arrastrados y fueron exhibidos aquí en esta amplia zona de Tacubaya, y que queda la memoria como algo funesto, como una barbarie, como algo que fue uno de los primeros genocidios que marcan la modernidad mexicana, porque hay que decirlo como nos enseña bien nuestro maestro, el doctor Walter Benjamín, cuando dice que detrás de todo acto de civilización se encuentra un acto de barbarie. Y la ilustración y el desarrollo intelectual que vive México en la primera mitad del siglo XIX tiene también su cara funesta, barbárica, en actos como el que sucede aquí, la noche del 11 de abril de 1859, con los mártires de Tacubaya. Sí, fíjate que ahorita estaba rememorando todo esto, pues eran gente valiosísima. El abogado Manuel Mateos, que además tenía familia aquí muy cerca, en esta misma zona de Tacubaya, era una generación dorada. Estaba Juan Díaz Covarrubias, que tuvo como hermano a Francisco Díaz Covarrubias, ¿no? Y que su cuñado era Gavino Barreda, y bueno, Manuel Mateos era nada más y nada menos que hermano de Juan Antonio Mateos, el novelista, y primo de Francisco Zarco, ¿no? Entonces estamos hablando de gente, pues, que representaba grandes valores para nuestro país. Y entonces lo que sucede es que vienen a exhibir los cuerpos sin vida, destrozados por las balas y también a culatazos, porque después, para rematarlos, a Juanito le destrozan el cráneo. Y entonces los exhiben aquí, pero no permiten a las familias recuperar los cuerpos, y van y los tiran de aquel lado, en lo que conocemos hoy como el río de Tacubaya, que es el límite entre la colonia Bellavista y la colonia Cove. Después de que recuperan los cuerpos, llevan a darles sepultura en la ermita del Panteón de San Pedro Mártir, lo que hoy es la Plaza del Médico, aquí en las calles del 11 de abril y la avenida Revolución, ¿no? Entonces, bueno, es la calle del 11 de abril y la calle de los Mártires de Tacubaya, y las cruza ambas Revolución. Entonces, bueno, pues quisimos venir aquí para recordar aquella noche también, y ojalá que pronto se pueda volver a repetir en unos años esta velada, donde podamos leer algunos textos de Juan Díaz Covarrubias, donde podamos mostrar algunos retratos que hemos logrado recuperar, tanto de Juanito Díaz Covarrubias como de el abogado Manuel Mateos. Podamos hacer lecturas también de textos de Juanito, podamos hacer algunas lecturas de textos en los que nosotros hemos recordado y donde otros tantos lo han recordado, como el doctor Vicente Quirarte, como la doctora Clementina Díaz y de Obando, porque además la muerte de Juan Díaz Covarrubias tuvo mucha repercusión, y de los Mártires de Tacubaya tuvo mucha repercusión en la literatura, como ya lo había dicho Aurelio Luis Gallardo, pero también está Rafael de Sayas Enríquez, también está Juan Antonio Mateos, también está las palabras del propio Francisco Zarco, también está Victoriano Salado Álvarez en los episodios mexicanos. Entonces yo creo que sería muy interesante rememorar esto, y también que pudiéramos traer hasta acá un piano para que Juan Ramón Sandoval, el pianista, que recuperó la marcha fúnebre a los Mártires de la Libertad, que así se llamó y que fue compuesta por Jesús Rivera, pudiera entonarla en este espacio en donde alguna vez estuvieron los cuerpos yertos de los Mártires de Tacubaya. ¿Algo más para cerrar, doctor? Pues mira, nada más por mi parte, no podemos olvidar tampoco
y ahora lo vas a recordar mientras estabas ahora recordando todo esto que decías. También vino a mi memoria que uno de los motivos por los cuales estuvimos aquí, en un museo que está resguardado por el Ejército Mexicano, es porque esa noche hicimos mención y reconocimiento público de que entre los mártires que habían caído, hubo militares dignos que habían mantenido su posición en respeto del Ejército de la República. Se habían mantenido leales a la República representada por el presidente Benito Juárez. Y entonces esos militares que lucharon al lado de los liberales fueron militares que también fueron masacrados por órdenes del Tigre de Tacubaya. Y aquella noche del 2013 que estuvimos aquí, 2013, a ellos los recordamos y dedicamos la memoria del honor de parte de los vecinos. así es. Ese es mi mensaje. Y vamos a recordar también algunos nombres de vecinos que estuvieron impulsando también este proyecto, que fueron Claudia Castillo, Silvia Mercado. No recuerdo si en aquella ocasión vino el vecino Mike Quintana, pero pues es un hombre siempre entusiasta, siempre muy generoso con nosotros. Y bueno, pues recuerdo también que se hizo un pase de lista de los nombres de los mártires de Tacubaya, que trataremos de compartir aquí también el listado. Y bueno, pues esperando que este acto de memoria sirva para próximas generaciones que comiencen también a sucedernos en estos espacios de cultura cívica y que tomen la relevancia social que deben tomar en un momento tan trascendental para el país como es el que estamos viviendo. Muchas gracias, doctor. Chao.